Bueno, buenas noches a todos y a todas. Damos por inicio otro encuentro más de los ciclos de conferencias del área de extensión de IUSAM. En esta oportunidad, la conferencia va a tratar de prevención comunitaria y fortalecimiento familiar. Tenemos como invitada a la licenciada Marcela Casabella, es licenciada en psicología, especialista en obesidad y psicooncología. Coordina de 2007 el capítulo de salud mental de SACO, Sociedad Argentina de Cirugía y de Obesidad. Coordina desde 2003 el área de psicología de la clínica OCML. Fue docente de la carrera de psicología de la UBA, del posgrado de cirugía bariátrica de la Universidad de Favaloro y del programa para alumnos en el exterior de la Academia de Ciencias de Nueva York. Actualmente es docente de posgrado en la cirugía bariátrica de la Universidad de El Salvador, docente del posgrado de psicología bariátrica de SACO, Sociedad Argentina de Cirugía de Obesidad, y docente invitada del posgrado de diabetes de la Universidad de Favaloro. Desde 2019 es directora general de Desarrollo Familiar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Integra el equipo de trabajo de prevención de la obesidad infantil dirigido por el Ministerio de Salud a cargo del doctor Fernán Quirós. Por otra parte está la licenciada Guiter, psicóloga de la UBA, recibida en 1997, psicóloga clínica, desde 2019 es jefa de gabinete de la Dirección General de Desarrollo Familiar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde allí coordina la creación y el armado de diversos equipos para la puesta en marcha de dispositivos comunitarios para fortalecimiento familiar, promoción de salud y prevención de violencia. Diploma de Sociología de la Cultura de IDAES UNSAM, posgrado en Pareja y Familia en USAM Abdeva, diversos estudios en psicoanálisis y género. Psicóloga bariátrica, fue psicóloga de planta del Hospital de Clínica José de San Martín, coordina el área de psicología bariátrica, autora del primer consenso argentino de cirugía bariátrica en 2019 en el área de psicología y es ex docente de la UBA y Universidad Jaureche y otras universidades nacionales. También la licenciada Guiter coordina la diplomatura de familia y género y dispositivos comunitarios que se da en el área de extensión de nuestra universidad, nuestra casa de estudios. Bueno, doy como inicio a esta conferencia. Bueno, yo quería solamente, ahora le voy a dar la palabra a Marcela, que es la directora general de Desarrollo Familiar, que es el organismo del cual vamos a hablar hoy. Simplemente me adelanto unos minutitos para contarles de esto último que nombraba Santiago, que es la diplomatura en familia, géneros y dispositivos comunitarios, que co-coordino junto al doctor Antonio La Palma. Hoy tuvimos la segunda clase de la diplomatura y queremos invitarlos, al que quiera, a inscribirse en la misma. Se va a hacer un recorrido tanto comenzando desde el marco más macro de lo que es el concepto de familia, de las relaciones de géneros, para después adentrarnos en las modalidades de trabajo, en los dispositivos comunitarios concretos, territoriales, en los que se trabaja, y la idea es poder trabajar con familias y con sujetos con esta perspectiva, con perspectiva de género y de derechos. Tenemos toda una serie de profesores invitados, entre los que se encuentran, y profesoras, la doctora Irene Meller, la licenciada Irene Friedman, la doctora Débora Tajer, la licenciada Silvana Camerlo, la licenciada profesora Claudia Carpintero, y la licenciada Wagnerman, creo que no me olvidé de nadie. Y a todo aquel que le interese el tema, se puede meter en la página de USAM Diplomaturas y ahí tienen toda la información. Así que vamos a tener después también, hacia el final, experiencias nacionales e internacionales de trabajo comunitario, ya sean ámbitos públicos, privados o del tercer sector. Bueno, dicho esto, los dejo y comenzamos con la presentación de hoy, así que te cedo la palabra, Marce. Gracias, Marina.
Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta charla. La idea que tenemos con Marina justamente es la de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia que venimos llevando hace 4 años. Ingresamos con la propuesta de generar un espacio institucional a través del cual poder trabajar en forma directa, territorial, con las familias de la ciudad de Buenos Aires. Desde un inicio, nuestro objetivo esencial fue abordar la prevención primaria en familia y trabajar con una perspectiva de políticas públicas de cuidados centradas en familia. Y ahí comenzamos con nuestra aventura, que realmente nos está dando unas satisfacciones sumamente grandes, viendo lo que es el impacto de la actividad. Mari, te voy a pedir si paso la podemos presentación. empezar a pasar la presentación. Perfecto. ¿Se ve? Ahí sí. Bien. Perfecto. Vos avisame, yo voy avanzando. Esta es la siguiente. Nosotros dependemos directamente de Vicejefatura de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Ciudadano. ¿Por qué consideramos que es necesaria esta dirección? Primero y fundamental porque la base de toda la estructura social se da a través de la familia entendida como esta institución social primaria, desde vamos construyendo no solo la subjetividad, sino que también es el agente básico de socialización en la familia. Y a través de ellas, a través de esta estructura, es donde nosotros vamos aprendiendo los modos, no solo los modos y las maneras de ser, sino también las formas de compartir comunitariamente saberes a lo largo de nuestro crecimiento. La estructura familiar tiene una trascendencia absoluta y definitiva. Mari, ¿sabés qué te voy a pedir? ¿Podemos poner la presentación completa? No, la imagen completa. A ver, este es un temita. ¿No se ve mucho? Sí. ¿Queda muy chiquito? Está. Ahora intento igual. Vos andá avanzando y yo voy a intentar abrirlo un poquito más porque... Sí. Y nuestro trabajo, como les decía, es un trabajo absolutamente territorial. Trabajamos en campo, directamente con las familias, y hay una frase que la hemos modificado porque a quien se lo escuché por primera vez fue a un personaje muy, muy especial y muy particular, cuando en una charla motivacional habló de la experiencia que había sido el cruce del Océano Atlántico en una balsa, que fue la expedición Atlantis. Y el lema que... ¿Se ve mejor? ¿Cómo, Mari? ¿Ahí se ve mejor? Sí, no, ¿sabés qué? Aparece al costadito las filminas. Si podemos poner la pantalla completa, creo que se va a poder ver mejor. Y les decía, Alfredo Barragán, cuando definía o comentaba el lema de que los había movido, él decía que era que el hombre sepa que el hombre puede. Y nosotros de alguna forma, ahí ya lo tenemos pantalla completa, de alguna forma modificamos un poco ese lema, y para nosotros es fundamental que las familias sepan que las familias pueden. De acuerdo a eso es que tratamos de brindar a nuestras familias herramientas que permitan una vida posible, aún en situaciones de mucho rango de vulnerabilidad. Pasemos las filminas, Mari.
por favor. ¿Sabes qué? Me salté a una, se la voy a pasar a Santiago, porque no sé por qué me salté a la segunda filmina. Va, igual Ahora Marina, te paso mi mail, así me lo pasas. sí, ¿Te igual, parece? Perfecto. sí, igual si no, igual es la que ya un poco comentaste, si no pasamos, Exacto. ahí avanzamos. Y la anterior justamente me interesaría, Mari, que los comentaras, porque tiene que ver con esta, ¿por qué nosotros como dirección abordamos esta problemática en la ciudad de Buenos Aires y desde este criterio de prevención primaria? Claro, un poco en relación en línea con lo que venía contando Marce, una dirección de desarrollo familiar no estaba pensada dentro de las políticas públicas ni de ciudad ni de otros organismos del Estado en el país, ni en la ciudad, ni en varios otros lugares, incluso del continente. Y era una forma también de pensar las políticas públicas con un sujeto tal vez a veces no tomado en cuenta desde este punto, desde la política pública, y que podía ser interesante, ¿no? No solo trabajar desde los niños, niñas o desde las personas, sino tomar en sí mismo las familias desde una perspectiva muy amplia de familia. Justamente en la clase de la diplomatura estábamos discutiendo la idea de familia y el origen de la palabra en un momento en que también hay un proceso de desfamiliarización que después podemos comentar un poco más, pero que todavía sigue rigiendo, es para muchísimas personas en la ciudad y en el país, la organización familiar, y sigue siendo una institución fundamental en nuestra sociedad como modelo de armado subjetivo, de primer espacio de socialización. Entonces nosotros, por ejemplo, nos basamos en datos como que, por ejemplo, hay más de 850.000 hogares familiares en la ciudad, multipersonales, más de 2.800 personas. Hay un 17,5%, esto desde el 2021, de familias que están en situación de pobreza multidimensional, lo cual implica que más del 33% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares en situación de pobreza. Y esto también tiene bastante que ver con, si bien nosotros trabajamos con todas las familias, hay un foco más fuerte en la territorialidad, donde hay mayores situaciones de vulnerabilidad social. Bueno, después tenemos algunas clasificaciones de los hogares, conyugales y no conyugales. Es un tipo de clasificación que ahora no está tan en boga, porque la gran mayoría, más del 50% de las parejas no están casadas. Y hay un número grande de hogares monoparentales que están, y más del 70% de ellos están a cargo de mujeres. Bueno, ¿querés comentar, Marce, las temáticas? Sí. Incluso algo que me gustaría también acotar a todo lo que vos comentaste, Marina. Nosotros manejamos un criterio de trabajo previniendo llegar a un área asistencial. En general, casi todas las dependencias que se ocupan de familia, no solo en ciudad, sino en nación, trabajan con las familias frente a la dificultad instalada, al problema instalado. Familias que por X circunstancias se encuentran en situación, muchos de ellos judicializadas. Nuestro objetivo es llegar antes. Nos fijamos como tarea fundamental el llegar antes. Por eso prevención primaria en familia. Y tal como decía Marina, tomar a estas familias en su enorme diversidad,
Todos sabemos en este momento este criterio de esa familia del siglo pasado está en un proceso de revisión, estamos con nuevos paradigmas en las conformaciones familiares y para nosotros lo esencial es abordarlo en su diversidad. Entendemos a las familias desde su concepción vincular, de esos lazos socioafectivos que los unen y los identitariamente. Y tenemos para eso una serie de programas que nos permiten llegar y abordar todas estas temáticas como ustedes ven en las filminas. Desde crianzas, cuidado, nos importa muchísimo trabajar el tema de corresponsabilidades familiares y equidad. En este momento con Marina estamos formando parte de una mesa de género donde se está trabajando activamente sobre las políticas públicas de cuidado, abordar la problemática del adulto mayor, de las personas mayores. Trabajamos desde un lugar donde fomentamos lo que es una comunicación responsable, y esto implica una comunicación activa, presente, una escucha activa. La idea es promover la salud en todo su enorme espectro. Trabajamos mucho sobre lo que representa el uso de las tecnologías dentro de las conformaciones familiares en este momento. Abordamos las problemáticas de familia y migración, sobre todo en los barrios vulnerables, donde tenemos una población migrante muy, muy enorme. El tema de la comensalidad para nosotros es crucial, ya que tanto Marina como yo venimos de un área de salud donde el problema de la obesidad es lo que abordamos de manera permanente, y hoy por hoy estamos viendo un aumento exponencial, sobre todo aún más después de la pandemia, de la obesidad en la población de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los niños y en los adolescentes. Trabajamos mucho el tema adolescente, sobre todo en este momento, todo el equipo estamos trabajando con talleres de prevención de suicidio adolescente. Es algo que ha aparecido bastante marcadamente durante la pandemia y después de la pandemia, y que se ve con mucha virulencia en los barrios vulnerables y no necesariamente unido a consumo de sustancias. Acoso y violencias, así que bueno, el espectro de trabajo, y cada uno de estos temas forma parte de diferentes tipos de talleres o eventualmente de capacitaciones que nosotros brindamos a los referentes barriales. Hay un programa que ahora vamos a ver, que es el programa, que es la siguiente filmina, que se llama Familias en Red. Esperá que se me salteó, no sé Sí. por qué algunas se me saltean. Con el programa Familias en Red, nosotros estamos trabajando en... Perdón, Marce, vos contalo, total. y no sé qué problema hay, que no me aparecen algunas filminas. Voy a entrar desde el celular, ¿sí? Vos mientras tanto vas contando. Yo les voy contando, Familias en Red es un programa de trabajo territorial con familias y de trabajo de capacitación con referentes barriales. En total, el año pasado, 2022, logramos impactar en 4.097 familias. Estadísticamente este número se multiplica por 3, es el impacto final. Se dieron en total 193 talleres en 5 centros de primera infancia, 10 comedores,
11 centros barriales que en total han hecho 26 locaciones en 9 comunas. Realmente el trabajo ha sido súper intenso y es un programa que cuenta con 24 talleres. ¿Qué abordamos? Por ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar. Hay un taller que se llama Desarmando el amor romántico y se aborda la violencia de una manera súper tangencial. La idea siempre es reflexionar con el vecino, con la familia que viene a integrarse al taller, y en tanto podemos trabajar, trabajamos desde un lugar absolutamente reflexivo y con la participación. Nuestro material es la participación de la gente. Les comento esto, hacemos un relevamiento con los referentes barriales antes de intervenir en cualquiera de los barrios en los cuales estamos. Esto implica que de los 24 talleres que se tienen, se adapta el contenido general de ese taller al requerimiento de cada uno de los barrios en particular. Si bien, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el barrio 1114, Bajo Flores. Es un barrio súper grande que está a su vez subdividido en barrios. Cada uno de estos Perdón, barrios... Marce, te interrumpo ahí, está presentando, y perdonen todos por la dificultad técnica. Si querés, Santiago, poner la filmina que dice Familias en Red. Ahí está. Acá está. Ahí figuran algunos de los barrios en los cuales estamos. Barrio 31, Fraga, Soldati, 21-24, INTA, Lugano, Barrio Ilia, Rivadavia 2. Hay algunos que no los veo por aquí porque me tapan nuestras imágenes, pero seguramente ustedes deben... Tenés también San Cristóbal, San Telmo, donde están los CPI, Sí, Barrio exactamente. Y como les decía, adaptamos nuestros talleres a los requerimientos de cada uno, a las especificidades de cada uno de los barrios. Por ejemplo, barrio 21-24, que es Zabaleta. Este es el barrio donde, por ejemplo, Familias en Red ha tenido muchísima más injerencia en el tema de suicidio adolescente. ¿Desde qué lugar? Como les decía, absolutamente participativo, lúdico y reflexivo. El objetivo es llegar a una conclusión de manera grupal y brindar desde esa conclusión herramientas y que el vecino pueda tomar conciencia de que las herramientas están en sus manos. Nosotros simplemente desde este juego reflexivo las habilitamos o las ponemos a la luz. Siguiente. Disculpen. La siguiente filmina. Santiago, perdón, ¿podés ir a la que dice Familias en Movimiento? Estas son fotos. Ahí está, Familias en el Deporte. Exacto, es Familia en el Deporte, Familia en Movimiento. El eje de trabajo y la dinámica en los dos grupos es exactamente la misma. Trabajamos de manera territorial, a través de charlas, de juegos. En el caso de los chicos que trabajan en deporte, muchas veces se hacen como, ahí se explica, estas mateadas, y a través de actividades justamente correspondientes a actividades más deportivas. Familia del Deporte trabaja con adultos mayores y en discapacidad. A lo largo del año pasado se trabajaron 4.570 familias, lo cual implicó un impacto de casi 14.000 personas en total.
se dieron 152 talleres en 23 locaciones correspondientes a 11 comunas. Se trabajaron en 5 polideportivos durante todo el año, en 2 sedes comunales, en 2 plazas. En las plazas se trabajó con el grupo de adultos mayores, un CESAC, y en total en las 14 colonias que tiene el gobierno de la ciudad. Las colonias de verano, se trabaja en ellas sobre todo el tema de comensalidad y prevención de obesidad infantil. Y este año estructuramos esa forma de trabajo de prevención de obesidad infantil uniéndolo al tema bullying, que es uno de los temas cruciales a lo largo de todo este año. Después, a ver, la siguiente filmina. Quedaron desordenadas al cambiarla. Bueno, este es Red Fam. Exacto. Que acá te doy el paso, Mari, porque con Red Fam lo pensamos como una manera de pensar políticas públicas con actores importantes o relevantes de la actividad y sociales. Así que me gustaría que lo explayaras, Mari. Claro, nosotros en la dirección, un poco lo que venía contando Marce, tenemos el fuerte puesto en los dispositivos territoriales, más que nada en barrios vulnerables o en distintos barrios de la ciudad, con el dispositivo taller, charlas, en lo que era deporte o movimiento con el tema de mateadas, el armado del tercer tiempo. En todas esas ocasiones lo que hacemos es trabajar a veces con toda la familia, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, Familia en el Deporte surgió a partir de la observación de situaciones de mucha violencia por parte de los padres en las competencias de los chicos, en el fútbol de chicos incluso muy pequeños, fomentando una cosa de mucha violencia. Ahí se armó el tema de familias en el deporte, y en el que comentaba también de Familias en Red, que es un programa súper potente para nosotros, que trabaja mucho a partir de los referentes barriales, en comedores, en sedes comunitarias y en distintos lugares de la ciudad, acercando mucho a los vecinos, trabajando temas entre todos y también armando mucha red comunitaria entre los vecinos. Muchas veces a partir de los talleres, muchos vecinos se conocen, se ponen en contacto y empiezan a desarrollar algunos criterios de lo que trabajamos, por ejemplo, en prevención de violencia, mujeres que se juntan cuando a veces el Estado no llega y trabajan mucho en comunicación y en armar comunidad en estas cuestiones más preventivas. En el tema de Red Fam es como la otra pata, junto con el observatorio, que son las patas como más teóricas. En el caso de Red Fam es la difusión un poco de todo lo que es la actividad de la dirección, la discusión acerca de políticas públicas y la interacción con otros organismos, sean dentro de gobierno, por ejemplo, otras direcciones, otras subsecretarías, otras áreas, como también de la sociedad civil. Hemos invitado a profesionales especialistas en los distintos temas en los que hemos invitado a conversar, y esto, sobre todo en la pandemia, funcionaba mucho de manera virtual. Después también empezamos a hacerlo de manera presencial, tuvimos algunos encuentros que también subimos materiales y surgieron algunas acciones y políticas públicas en conjunto con otras áreas. Algunos de los temas que trabajamos son la cuestión de las violencias, violencia de género, violencia contra infancias y adolescencias, migraciones, familia y lectura, que tenía que ver también con toda una cuestión
muy, muy fuerte post-pandemia de deterioro cognitivo y deterioro de los lazos sociales familiares con el encierro. Entonces trabajamos familia y lectura compartida como una forma de descanso frente a las pantallas a toda hora. Trabajamos el tema de cuidados. No llego a leer todo en el teléfono, pero familia y funcionamiento, familia, género y universidad, cómo interactúan estos dispositivos, si hay algo armado en las universidades para pensar la cuestión de género y la cuestión familiar, sobre todo cuando hay niños pequeños y niñas pequeñas. Así que bueno, en fin, todo esto en relación a RedFam. Si querés cuento, Marce, el observatorio. Fíjate, Santiago, si tenés ahí la filmina de observatorio. Ahí está. El observatorio es una usina por un lado, de creación y de pensamiento acerca de políticas públicas y también de lo que es monitoreo y evaluación. O sea, todos los programas que llevamos adelante, armamos dispositivos, armamos instrumentos como pueden ser encuestas o pueden ser a veces focus group con los vecinos para un poco evaluar el impacto. Todo lo que se hace se evalúa el impacto, si tuvo algún tipo de cambio a partir de esto, si implicó una mejora al menos al nivel cognitivo de las cosas que se fueron trabajando. Y la idea es justamente este conocimiento que se produce después se intercambia a través de RedFam y se ponen en juego en Familias en Movimiento, en Familias en Red y en todas las acciones de la dirección. Y después, Marce, no sé si querés contar de la línea de contención familiar. Sí. La dirección que... Ay, perdón, Santiago, fíjate, línea de contención familiar. Ahí está. La dirección no dejó de trabajar territorialmente en ningún momento. Durante la pandemia, nosotros fuimos uno de los equipos que estuvo trabajando en calle permanentemente durante toda la pandemia. ¿Qué pasó? Se nos dificultó el ingreso a los barrios porque realmente había serios problemas de contagio y no nos parecía criterioso exponer al equipo, pero sí el trabajo con las familias se hizo a través de los paradores que el gobierno de la ciudad abrió dentro de los polideportivos. Y en estos paradores, que eran todos los polideportivos de la ciudad de Buenos Aires, los 14, tenían alojados familias en situación de calle. Así que durante la pandemia, el equipo trabajó con las familias en situación de calle, con el mismo criterio, brindando herramientas, habilitando. En ese momento nosotros hicimos un programa que lo llamamos talleres de inclusión y se generaron pequeños microemprendimientos, por ejemplo, un taller de costura que una vez finalizado el encierro obligado y que las familias pudieron regresar a lo que nosotros tratamos de generar, que fue revinculaciones familiares en algunos casos, o como en esto que les voy a comentar, dándoles pequeñas herramientas que habilitaran la posibilidad de que la calle no fuera la única posibilidad de salida. En uno de los paradores, que fue en Parque Sarmiento, se armó un taller de costura, se les consiguieron las máquinas de coser a las personas alojadas, y ese taller de costura salió como una pequeña cooperativa que por lo menos hasta el año pasado siguió funcionando. Radio Parador, había uno de los internos que había trabajado como operador de radio, y se generó una radio que emitía dentro del parador de Parque Chacabuco,
y lo que relataba era las historias de vida de las familias que allí estaban alojadas y la resiliencia de cada uno de los internos. Así que el trabajo no paró, logramos un convenio con la empresa Shimano de bicicleta japonesa que les dio formación en mecánica básica de bicicleta a 40 alojados, en este caso en Parque Roca, y se les dio un título habilitante para que pudieran ejercer. Incluso Shimano tomó a 3 de las personas que estaban en ese momento en el parador. Es decir, la idea es habilitar siempre con posibilidades y que las familias sepan que las familias pueden. ¿Por qué viene todo esto? Había una franja de familias a las cuales nosotros no podíamos seguir asistiendo, que más allá de los barrios vulnerables, nosotros los talleres también los damos adentro de las comunas, y las familias que vienen a los talleres en comunas no son las familias de los barrios vulnerables. Esas familias para nosotros estaban vedadas, no teníamos opción de llegar. Y se nos ocurrió la idea de generar una línea a la cual el vecino ingresaba a través del chat box de la ciudad, a través de Boti. Entraban en Boti, ponían la palabra familia y nosotros teníamos operadores de la dirección trabajando de lunes a viernes de 8 a 21 horas, dando contención, orientación, asesoramiento, fortalecimiento de todas las situaciones familiares que se planteaban o eventualmente derivación, de ser necesario, a todas aquellas familias con las que pudimos contactar. No solo de ciudad, un gran porcentaje de familias de provincia de Buenos Aires y del interior del país se comunicaban a la línea y en total tuvimos un total de más de 5.000 llamadas entre mediados del 2020, que es cuando funcionó la línea, hasta casi fines del 2021, en donde hoy por hoy la línea como tal no funciona, pero sí funciona un mail de contención y asesoramiento familiar que sigue estando como consultoría de familia. Así que la idea fue en ningún momento y es en ningún momento dejar de proveer de herramientas a las familias de Cava. La próxima filmina. Que vamos a los datos. Marce, si querés, vamos un ratito para atrás, que en el cambio de dispositivo, atrás de todo Santiago, o sea, atrás, quiero decir adelante, una de las primeras filminas son los principales ejes, que es lo que nos quedó un poco sin contar. Un poco Marce ya lo contó en otras palabras, pero para ponerlo bien esquemático, esta cuestión de los 4 ejes en los que trabajamos, que son todo esto que estuvimos charlando y todo este trabajo se hace en este marco de el fomento de la convivencia social, la no violencia, la diversidad y la promoción de la salud. Todo esto siempre con un eje central que es la prevención, lo que estaba contando Marcela, desde un eje preventivo, y también con un pie fuerte en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Ahora sí, si querés, vamos de nuevo para atrás y cuento un poco algunas realidades estadísticas. En realidad no lo llevo mucho a leer a ver si lo doy vuelta, tal vez puedo leer. Ahí está. Acá debió... Bien. Ahí está. Ahí tenemos algunos de los temas de por qué elegimos estos temas, ¿no? Para trabajar en prevención. Bueno, por un lado, la cuestión de la prevención de la violencia intrafamiliar en sus distintas vertientes,
lo que es violencia de género, lo que es violencia contra niñeces y adolescencias, con distintos formatos, incluyendo violencia física, violencia sexual. Quiero decir que nosotros, todos los programas que se fueron armando fueron muy pensados y muy basados en datos que nosotros íbamos chequeando tanto desde la teoría y de los números como desde también la realidad territorial que nos encontramos todo el tiempo. Esto tiene que ver con lo que se llama las políticas públicas basadas en la evidencia. Desde lo que es infancias y adolescencias, tenemos que en el 51, más del 51% de los hogares hay algún tipo de ejercicio de la violencia emocional o psicológica, 42% utiliza la violencia física como forma de crianza, 7% castigos físicos severos, la violencia sexual, el 74% está cometido por alguien del entorno y el 77% de las víctimas son mujeres, por eso trabajamos también en lo que es perspectiva de género. La cuestión de la discapacidad es una variable enorme en el incremento de lo que es la violencia, la violencia hacia las personas con discapacidad. En las personas mayores, de cada 10 de las personas mayores sufre algún tipo de violencia, y el 90% de los casos los agresores son familiares directos, y bueno, lo que se llama, no sé, aparece conyugal, pero en realidad es violencia de género dentro de la pareja, violencia de género se le dice conyugal, aunque como decíamos antes, hay más de la mitad de las parejas que no están casadas, pero el 82% de las denuncias por violencia de género corresponden justamente a vínculos de pareja o expareja. Si pasamos las filminas a la siguiente, otro de los temas que trabajamos, más allá de que Marce y yo venimos del palo un poco de los aspectos psicológicos de la obesidad, y Marce sigue trabajando activamente también, está en el tema de la cantidad, de la enorme incidencia de la violencia, de la obesidad y el sobrepeso, especialmente en niños, especialmente en clases populares, y por eso también énfasis en varios en los talleres que trabajan estos temas. Como contaba Marce, lo trabajamos particularmente en las colonias de vacaciones, en talleres con papás y mamás. Bueno, y después en la cuestión de la equidad y las corresponsabilidades, es decir, las relaciones de género al interior de los hogares, y vemos que las mujeres que pertenecen al 20% de la población con menores ingresos destinan 7 horas y media promedio de su día a tareas de cuidado, y las que tienen 20% de la población de mayores ingresos, 3 horas promedio, y en ambos casos, o sea, en relación a los varones, o sea, hay una diferencia entre mujeres de clase más baja o de clase media, y en ambos casos hay diferencia con los varones, en ambos casos para las tareas de cuidado, que destinan menos de la mitad del tiempo que las mujeres a las tareas de cuidado y domésticas. De cuidado nos referimos al cuidado de personas que lo requieren, sean niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas enfermas o personas con discapacidad. Esto implica toda una economía de cuidado. O sea, hay una parte, quiero dar este datito nada más, hay una parte que se calcula en un 15% del PBI de los países, que tiene que ver justamente con el trabajo de cuidado y lo que esto brinda a las sociedades, que durante mucho tiempo no era reconocido como trabajo, sino que se les llamaba tareas que se hacían por amor, y no era trabajo. Nosotros trabajamos justamente desde una perspectiva que entiende que el trabajo doméstico y de cuidado es trabajo, y
tratamos de fomentar la equidad y el cambio y la concientización acerca de una repartición más equitativa entre todas las personas que conforman un grupo familiar. Bueno, hay algo, María, obviamente, sí. hay algo que quisiera también mencionar, Sí. en función de lo que vos mencionabas hace un ratito. Nuestro trabajo se basa en políticas públicas basadas en evidencia, y más allá de esto que estamos hablando, que es el trabajo cuerpo a cuerpo en territorio, con toda la intensidad, dificultad que puede traer, nuestro objetivo también es generar un espectro de progresión geométrica muchísimo más amplio, porque paralelamente todo esto que estamos viendo y que es lo que fortalece y le da contenido cada vez más potente y fuerte a las tareas, nosotros hacemos periódicamente encuentros con referentes. Capacitamos a los referentes barriales, a los referentes territoriales, de forma tal de generar en los lugares donde intervenimos agentes de prevención primaria más allá de nuestra intervención permanentemente, a los cuales también supervisamos. Todos estos datos que Marina estaba leyendo, en muchos de los casos, en algunos casos son encuestas, pero en otros tantos casos son los que vamos recabando, no solo de las familias en forma directa, sino de estos referentes que se transforman en estos agentes de salud secundario que nosotros podemos generar en territorio. Era esa acotación en Está función de también... buenísimo, sí, porque eso tiene que ver con lo que decíamos del trabajo en red, y la progresividad en el armado de nuevos agentes de salud y de digamos, la autonomización, ¿no? de las personas y de las poblaciones y en este tejido y armado de lazos comunitarios. Los referentes, por ahí no sé si están familiarizados, tiene que ver con gente que, por ejemplo, en los barrios populares se da mucho esto de que se arman como liderazgos comunitarios. Por ejemplo, el ejemplo más clásico son las mujeres que trabajan en los comedores, y ellas tienen un enorme potencial en este liderazgo comunitario y en la difusión de distintos contenidos que se puedan ir trabajando. Si pasamos a la siguiente filmina, Santiago. Bueno, esto finalmente venía del, perdonen que se me desordenó un poco, y perdón Marce, que se me desordenó un poco la presentación, que la habíamos armado con el equipo y no sé qué pasó. Bueno, en este caso quedó un poco saltados los temas, pero creo que igual llegamos a enfocar casi todo el trabajo, igual después podemos pasar a las preguntas. Pero otro de los temas que venimos también trabajando en esto de las temáticas que aparecían en una de las filminas, en relación a crianzas y demás, es el tema de las pantallas, y en ese sentido tiene que ver con el tiempo libre en los adolescentes, que no hace falta que lean la filmina, que además casi no llego a leerla, pero que sabemos que en los adolescentes es enorme. Creo que cualquiera sabe que en los adolescentes el uso de pantallas, si no está regulado, puede ser infinito, adictivo y complicado si no hay otro tipo de dispositivos además de estos, ¿no? Incluso para los vínculos, para el desarrollo del lenguaje, para el desarrollo cognitivo, para muchas otras cuestiones. Bueno, en relación a las personas mayores, el 35% de los hogares en Cava son unipersonales,
Y como saben, Buenos Aires, como otras grandes ciudades, tiene una gran concentración de adultos mayores, mayores de 65 años, y es una población mayormente viuda y feminizada. Y nosotros nos encontramos con que hay una enorme cantidad de personas mayores solas, mayormente mujeres solas, que están en la ciudad, y esto pasa, como les decía, en otros países y en otras grandes ciudades. Por ejemplo, en países como Reino Unido y Japón se avanza en la creación de ministerios. Por ejemplo, en Reino Unido habían creado el Ministerio de la Soledad. Parece muy poético, pero es bastante tremendo, y surge de la observación de la población, de la cantidad de gente sola que hay, y sobre todo gente mayor. ¿Pasamos de Filmina? Bueno, Marce, acá está el tema de los objetivos de desarrollo, los famosos ODS. Para el 2040 se espera que mejoren una cantidad de factores que han contribuido desde las Naciones Unidas a armar esta lista, y en ellos nosotros podemos trabajar desde algunos de ellos, como son en relación a la pobreza, a la salud y bienestar, a la sustentabilidad, a la reducción de las desigualdades y a la igualdad de género. Pero bueno, es un tema muy específico de políticas públicas, por ahí no podemos avanzar. Sí, en total son 17 los ODS, y tienen que ver con, Naciones Unidas relevó cuáles serían las problemáticas más importantes a resolver en un lapso de 15 años, y llegar de alguna manera brindando herramientas y en lo posible en resolución sobre estas problemáticas. De esos 17, hay básicamente estos 5 que son los que nos interpelan a nosotros como dirección. Y en todos nos fijamos siempre en la posibilidad de, como pautamos desde el inicio, de prevención primaria en familia. Es importante esto que Marina mencionaba, ese uso responsable de pantallas. Dos de las acciones que nosotros ponemos en el tapete, los talleres de comensalidad y el programa que le dimos como nombre Leyendo en Familia, apuntan justamente a eso. No solo a lo que Marina recalcó en el caso de poder recuperar una población infantil, sobre todo en los barrios que había abandonado la escolaridad después de la pandemia, sino el hecho de poder volver al encuentro familiar más allá de las pantallas, donde ya sea a través del encuentro en alguna de las comidas del día, cosa que, relevando la información, es bastante crítico. Nuestras familias están abandonando la costumbre de realizar, aunque sea una de las 2 comidas, en forma grupal. El hecho de comer en familia no es solamente alimentarse físicamente, sino es alimentarse emocionalmente. Son saberes y sabores los que se comparten en el momento del encuentro familiar alrededor de la mesa. Las pantallas han hecho que muchos de nuestros adolescentes coman pegado a la computadora o al celular, y muchos de los adultos, en función de las rutinas y el desgaste de la cotidianeidad, tome la misma dinámica, es decir, se pierde parte de la importantísima de la transmisión de la identidad familiar. Con el Leyendo apuntamos a lo mismo, no solo a tratar temas, como estamos ahora tratando, que es el tema de bullying a través de un cuento que habla de la discriminación, pero sí básicamente encontrarse a compartir saberes. Así que bueno,
en los ODS, el fin de la pobreza quizá tiene que ver con esto que comentábamos de brindar herramientas como pudieron haber sido durante la cuarentena a familias en rango de vulnerabilidad extrema. Salud y bienestar con nuestros talleres de comencialidad, generar la convivencia, apunta a las ciudades y las comunidades sostenibles. Con la reducción de las desigualdades es trabajar como venimos apuntando a todos los temas, básicamente bullying ahora, y la discriminación en función de las discapacidades, igualdad de género, bueno, igualdad y equidad, con todo lo que esto implica, por ejemplo, en las corresponsabilidades familiares. No sé si quieren pasar a preguntas, o Marce, ¿vos querías comentar algo más? No. Estamos acostumbradas al trabajo de campo, así que lo que más nos agrada es compartir y empezar con el feedback. Hay una pregunta en el coso, ¿no? En el chat. ¿Quieren que la lea? Dale. Ernesto Valente Curiel Alarcón pregunta: hola, por favor, la conceptualización de llegar antes, como señalan, ¿contempla aquellas problemáticas generadas por los sistemas estructurales de exclusión, incluso más que la pobreza, lo estructural, visto como algo que encierra un carácter de afectación del tejido social a nivel prospectivo? Es decir, como, por ejemplo, ciertas nosologías propias del trauma complejo, etc. La mayoría de las veces fungiendo como precursor del bullying, violencia intrafamiliar, sexual u otras formas de violencia. Wow, cuántos conceptos que hay metidos ahí. A ver, hay muchos conceptos. ¿Quién elaboró esta pregunta tan conceptualmente Ernesto elaborada? Valente Curiel Alarcón. Bueno, si pudieras desmutearte, sería genial. Dice que no tiene micrófono ni cámara. Ok, bueno. Puedo dar una pregunta un poco más sencilla, que tengo desde el principio de la charla. Ustedes hablaron de un proceso de desfamiliarización. Eso por un lado, quería saber si pueden profundizar un poco sobre ese concepto. Por otro lado, que me parece más de organigrama y de dispositivos, si su dirección contempla intercambio con otros dispositivos, por ejemplo, salud, educación, y qué respuesta tienen de esos dispositivos. Porque todos los que trabajamos en ambientes más de abordaje comunitario, también sabemos cómo cuesta a veces los intercambios interministeriales. Bueno, Sí. solo eso. Empiezo por esta última y te respondo, Santiago. Nosotros articulamos con muchas áreas de gobierno. Salud es una de ellas. Esto que comentamos ahí al pasar, nosotros trabajamos desde hace un par de años en una mesa de prevención de obesidad infantil que depende del Ministerio de Salud, que a su vez incluye infinidad de áreas de gobierno como transporte, por ejemplo, entre otras tantas que participan de este proceso de prevención. Trabajamos mucho con el Consejo del Niño, la Niña y el Adolescente para situaciones de alto riesgo familiar, con la Secretaría de Género, con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con quienes estamos en permanente trabajo de intercambio, porque gran parte de las llegadas a los barrios lo hacemos a través de áreas del Ministerio de Desarrollo Humano. Es decir, para nosotros es fundamental la articulación con diferentes áreas de gobierno, porque si no es imposible todo este abordaje. Con la Secretaría de Deportes, por ejemplo,
es a través de los cuales entramos a trabajar con adultos mayores que hacen actividad física en las plazas de la ciudad, y desde allí luego generamos los talleres en las colonias de vacaciones, o esto que pudimos hacer a través de la Secretaría de Deporte durante la pandemia, de trabajar con familias en situación de rango de vulnerabilidad, con el equipo de Buenos Aires presente, para trabajar formalmente con diferentes paradores. Así que sí, es fundamental y esencial. La primera parte de la pregunta, Mari. Sí, bueno, acá retomo un poco lo que decía Marce, es así. Santiago, te agrego, no es fácil esto de la articulación entre áreas, pero la verdad que, como dice Marce, trabajamos un montón justamente para poder armarlo, eh, para poder coincidir, para poder apoyarnos mutuamente y no sobreponernos. Es un trabajo que lleva mucho tiempo también en sí mismo armar todas estas articulaciones. Nosotros no tenemos como dirección efectores propios, así que necesitamos muchísimo de trabajar con estas otras áreas. Respecto a los procesos de desfamiliarización, hay como dos sentidos que se les suele dar. Uno tiene que ver con la idea de la crianza y los cuidados no concentrados tanto en la figura de las mujeres y en la familia, sino también participando el Estado, áreas de lo privado, áreas de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en todo lo que es escuela, CPI, centros de primera infancia, centros de los CAF, no me acuerdo cómo es la sigla, especialmente de ayuda familiar. Centro de Atención Familiar. Atención familiar, ahí está. Digamos, con todo lo que es el paradigma de los cuidados, entender que el Estado tiene que ayudar también, no es solo entre varones y mujeres dentro de la familia, sino también el Estado, también los privados, las empresas, las fábricas donde se trabaje, digamos, hay que hacer todo un cambio social como para poder ayudar a esta repartición más equitativa de las tareas, sin que implique una rivalidad entre la mujer y su posibilidad de desarrollo y el cuidado de las infancias o de las personas que lo necesiten, ¿no? A eso se refiere, más que nada, esto que mencionabas. Y después también todos los cambios en la vida familiar y todo, digamos, nuevos tipos de organizaciones. Sabemos claramente que de la modernidad hasta ahora, siempre con Marce lo mencionás, este tema de la familia nuclear conyugal sigue existiendo, pero convive con muchísimos otros modos de hacer familia. Nosotros seguimos hablando de familia porque nos es cómodo, pero incluso en algunos lados hasta discuten el concepto, justo veníamos hablando de eso, y hablan de lazos socioafectivos, en fin, otro tipo de organizaciones. Y además toda la diversificación, ¿no? Esto de la familia nuclear, la familia monoparental, diversa, bueno, en fin, que no convive necesariamente, bueno, todos los cambios que hubo sobre este modelo, que en realidad tampoco existió nunca en exclusiva, pero se suponía que era lo ideal. Bueno, no sé, había eso, creo que más o menos queda... Hay otras preguntas. Una de David Mira, que no la escribió, pero creo que quiere decirla verbalmente. Y después tenemos una de Candela La Torre, que habla sobre, quisiera consultar cómo se podía trabajar con la familia la violencia, por ejemplo, cómo lo plantean en el taller. Y después Diana Dubor, ¿tienen material de los talleres que realizan para poder compartir y ver cómo trabajan? Esas son las últimas dos preguntas, y la de David Miras, que si quiere... Una cosa, Hola, buenas Santiago. noches.
Sí, Hola Espera. David, una sola cosita, sí. porque creo que la primera pregunta que habías Ujú, elaborado, ujú. que nos llevaría como mucho tiempo porque tiene muchas aristas para responder. Yo le pediría a la persona que lo hizo que te pase un mail donde después nosotras con Marina, teniendo la pregunta redactada, la vamos a responder. Pero me parece que da para mucho contenido y me parece que nos va a resultar en el tiempito que tenemos mucho más dinámico estas preguntas puntuales. Perdón, David, que te haya interrumpido. Tranquila, no te Tenemos preocupes. ahí algunos materiales que les podemos pasar, que también Exacto. pedían. Sí, Bueno, sí. buenas noches, pues un saludo. Unos que les estoy escuchando desde acá, desde Bogotá, Colombia. Yo creo que aquí estoy un poquito más temprano que allá. Me he estado acercando un poquito a esto porque pues he tenido ciertas experiencias con la familia, tanto en lo clínico como en lo psicosocial. Acá en Colombia les cuento, hay un enfoque muy distinto al que ustedes han venido abordando. Digamos, ustedes dicen, pues el saber se produce desde las familias, ¿sí? Acá de pronto desde las entidades y la política pública ha sido un tema de que le llaman ellos como psicoeducación, como el saber lo tiene el Estado, lo tienen los profesionales y vienen a enseñarle a las familias pautas de crianza, ciertos modelos, digámoslo así. Digamos que les quería comentar eso y me interesa como esto que ustedes están haciendo en los talleres, como estos encuentros vinculares, le diría yo, y quisiera preguntar sobre, uno, en eso que hablaban de familia y deporte, como que, ¿a qué se referían con esto de tercer tiempo? Me quedó como la inquietud. Y cómo es este tema de trabajar en taller comunitario, esto de los saberes y sabores en familia, y luego como ese lugar que ustedes le dieron a la hora de la comida, al encuentro en la comida, más allá de la, digámoslo, de la nutrición, porque que siento que están abarcando más dimensiones que lo meramente nutricional. Entonces estoy como con esas dos inquietudes en lo deportivo el tercer tiempo y cómo es ese abordaje con el encuentro para comer y para estar juntos en ese saber y sabor. Muchas gracias. Bien. Mira, en principio el tercer tiempo es un término muy utilizado en la comunidad deportiva. Después de los diferentes, por ejemplo, en el rugby, primer tiempo, segundo tiempo, o en el fútbol, primer tiempo, segundo tiempo, y el tercer tiempo es el después, el que una vez finalizada la actividad física, el equipo se relaja y comparte las experiencias de lo que pudo haber sido un partido. Nosotros lo llamamos tercer tiempo, no porque exactamente vayamos a generar alguna actividad deportiva en la cual todos participamos y esperamos terminar para reunirnos, sino porque es el encuentro en espacios donde se realizan actividades deportivas en algunos casos, eh, y lo tomamos como el momento de la distensión y el momento de la reflexión. En un inicio, ahora esto no lo estamos haciendo por una cuestión de tiempos, esta área de familia en movimiento, familia del deporte, trabajaba directamente en los clubes de barrios, en las sociedades de fomento, en los grandes clubes como pueden ser River Plate en Argentina, y se trabajaba con un programa de 3 meses donde se intervenía los chicos que estaban formándose en las diferentes divisiones inferiores dentro de los clubes, se trabajaba con los entrenadores, con los referentes de las diferentes ligas, con los papás que llevaban a los chicos a esa actividad deportiva, y se hacía todo un programa de prevención de violencia en el deporte. Esto lo fuimos transformando a lo largo del tiempo por una cuestión de practicidad, y sí trabajamos desde
la Secretaría de Deporte en diferentes áreas, pero siempre enfocado en el abordaje a la familia. Lo otro que preguntaste era respecto de la comensalidad. Tomamos el momento de la elaboración del alimento como un momento de la elaboración y el compartir identidad familiar. Por eso hablábamos de saberes y sabores, es decir, la comida tiene una carga cultural fundamental, es decir, de la manera en que comemos es de la manera en la que somos en muchos casos. Y consideramos que ese encuentro a través de la elaboración de la comida o el momento previo, el compartir ese encuentro distendido, es el que facilita, como les decía, el compartir no solo los saberes familiares, sino un encuentro en donde se comparte la vida, se aprende, se habla, se estructura todo un conocimiento que hace a la identidad familiar por un lado y a la posibilidad de prevención primaria, porque en la medida que yo comparto las cosas que sé y que me pasan, también puedo detectar qué es lo que nos está pasando internamente. Por eso ponemos muchísimo el acento en el tema de comensalidad en los talleres, volver a recuperar el espacio del intercambio dentro de las familias. No sé si te estoy respondiendo. Hola, muchas gracias. Sí, sí, muy interesante el espacio. Ok, Permite pensar varias cosas. bien. Hay varios participantes que están pidiendo que les envíen material por mail. Disculpa, Marina, te estoy llenando el WhatsApp de los mails de estos integrantes para no perderlos. Quedó No hay problema. una pregunta sobre cómo abordan la violencia familiar en los talleres, que eso quedó pendiente. Bueno, y después son los materiales, me parece que se pueden enviar posteriormente. Bien. Por ahí yo mandé ahí, Santiago, el mail de Marce y el mail mío, por si quieren tenerlo. Y sí, les enviamos material o alguna otra cuestión. La grabación Y, de la conferencia va a ser subida al YouTube de Abdeva. No se preocupen que va a estar bueno, presente en la página de USAM. bien. Y respecto de las, solamente iba a decir esto porque como dice Marce, es súper largo el tema, pero como para tirar ahí un datito, al menos les podemos contar que el abordaje tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo con los estereotipos, que muchas veces llevan, cuando empiezan a cristalizarse, llevan a situaciones de violencia, por ejemplo, la violencia de género. Al interior de la familia se empieza con ciertos estereotipos, trabajamos como estar atentos a ciertos signos, provocamos una reflexión acerca de qué es violencia y qué no, que a veces no es lo mismo lo que pensamos que lo que piensan otros, y vamos construyendo, como decía el chico que hablaba antes, construimos este conocimiento entre todos, si bien estamos en una en otra posición, pero sí tomamos y construimos entre todos estos conocimientos para que tenga sentido, porque la bajada de línea en general no produce cambios interesantes para nosotros. ¿Sabés qué? Creo que respecto de este tema, el año pasado hicimos una experiencia que para nosotros fue súper importante y este año se va a volver a repetir. Hay un club en Bajo Flores, que es el Club Riestra, y lo que se realizó fue
un encuentro conjunto entre referentes barriales masculinos y referentes barriales femeninas. Los temas que se tomaron fueron masculinidades y las nuevas paternidades, y la feminidad y las nuevas maternidades. Se trabajó en forma conjunta y separada los dos talleres. Que era lo que pedían ellos también en un principio. Exactamente, hablar de las masculinidades y de estas construcciones hegemónicas del ser masculino, y cada uno de los grupos llegó a diferentes conclusiones. Terminados esos dos talleres, hicimos un taller conjunto donde trabajamos con los dos grupos al mismo tiempo. Realmente fue muy rico las conclusiones a las cuales se llegaron, y ahora no recuerdo exactamente, creo que fueron 70 personas en total las que tuvimos entre los dos talleres. Estos son referentes que replican después en territorio el contenido abordado. Y se trabajó el tema de violencia en uno y en otro grupo, y fue, por lo que después pudimos ver, fantástico lo que pasó sobre todo en el grupo de los hombres al descubrir lo que significaban las violencias masculinas, que una vez naturalizado forma parte de la comunidad de una manera totalmente inconsciente. Así que bueno, esa es una de las tantas formas de poder trabajar el tema de violencia, permitiéndoles tomar conciencia de dónde están parados y cómo se naturaliza determinado tipo de conductas que terminan generando daños cada vez mayores. Ahí contestó Candela. Muchas gracias. Bueno, estamos entrando en los últimos 10 minutos de la conferencia. Antes que nada, bueno, les quiero agradecer su presentación, la verdad muy enriquecedora para todos. No sé si hay otras preguntas. Bueno, veo que Bien. todos están pidiendo mucho material y en cierta forma eso me parece bueno, esto de que quieren llevarse un poco de esta presentación a sus casas para poder leerlas aparte. Julio sacó recién el micrófono, no sé si quiere decir algo. Bueno, entonces no sé si están Bien. de acuerdo, damos por terminado esta conferencia. Y bueno, nuevamente, de parte de USAM, quiero agradecerles a ustedes, Marcela y Marina, por esta conferencia, por la verdad son espacios muy enriquecedores. Muchísimas gracias, Santiago. Bueno. Muchísimas gracias, Santiago, y gracias absolutamente a todos, por acompañarnos y por permitirnos compartir esta tarea que tanto a Marina como a mí nos apasiona. Se nota. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao y buenas noches a Muchas todos. gracias. Voy cerrando. Hasta luego, muchas gracias.